Continuamos esta conversación con aspirante senatorial por el Distrito Nacional, Farideh Raful. Uno de los temas que tú siempre has tomado como bandera es la corrupción. Sí. Tú has sacado documentos, Sí. o sea, evidencias concretas. Especialmente de Odebrecht. Pero Sí. se ha quedado como en el aire. Sí. ¿Qué ha pasado? El control absoluto de un solo partido dentro del Congreso Nacional limita el trabajo que tiene que hacer el Congreso. De Y fiscalizar. la gente, de fiscalizar y de también de servir de parte de la representación. Por ejemplo, yo le decía el otro día a unas personas, la gente a veces ignora la importancia del Congreso en los estados democráticos. El Congreso debe ser el primer poder del Estado para incluso limitar al Poder Ejecutivo. Y cuando hablo del Poder Ejecutivo, no solamente al presidente de la República en el ejercicio de sus funciones, sino también de los ministros. Entonces tenemos muy pocos mecanismos de control y los pocos que tenemos no los utilizamos porque hay un solo partido que ha mantenido el control absoluto dentro del Congreso Nacional. La fiscalización, por ejemplo, cuando nosotros cuestionamos, cuando llega un préstamo, ¿por qué la Constitución dice e indica que cuando se solicita un préstamo debe pasar por el Congreso Nacional? Porque en el espíritu que crea ese Congreso, se supone que el Poder Legislativo estudiaría los compromisos económicos que hace el Poder Ejecutivo para no comprometer financieramente al Estado, lo estudiaría para ver si es viable o no dar ese financiamiento y aprobarlo para que el gobierno lo haga. ¿Qué pasa en la práctica? No se hace. El gobierno lo manda y se aprueba. Entonces nos toca a nosotros dentro de la Comisión de Hacienda estudiarlo a cabalidad para poder decir si sí o si no. ¿Por qué sí y por qué no? Poder edificar al hemiciclo, que no forma parte de la Comisión de Hacienda, por ejemplo, que es quien lo ha estudiado, y poder edificar a la población acerca de los compromisos que un gobierno está haciendo con su dinero, porque es el dinero de los impuestos de las personas. Entonces ahí nosotros entramos a trabajar con este tema y nos pasó con los préstamos, nos ha pasado con el endeudamiento, con el presupuesto general de la nación, nos ha pasado, por supuesto, en el caso de Odebrecht, desde que comenzó Punta Catalina. ¿Cuál fue el primer inconveniente que vimos? Que nos hablaban de una sustitución de deuda, cuando el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil cerró el financiamiento por los escándalos de corrupción que estaban ocurriendo. Y cuando analizamos la sustitución de deuda, no era una sustitución, era una emisión nueva de deuda para tratar de financiar este proyecto. Y lo dijimos y nos paramos y nos realmente indignamos porque se nos estaba mintiendo de nosotros como Congreso. Y ese es nuestro rol y la gente tiene que saberlo. Cuando nosotros solicitamos documentos a las instituciones públicas, la Ley de Libre Acceso a la Información garantiza que en 15 días laborables se nos entreguen. ¿Qué hacemos con eso? Lo procesamos. ¿Y por qué lo procesamos? Porque es nuestro rol de fiscalización. Cuando nosotros dijimos, bueno, hay contrataciones por más de 1.400 millones de pesos que se dio entre la Presidencia de la República, el Ministerio y la Dirección de Comunicaciones a personas que eran asesores del presidente, preguntamos en qué momento se divide la figura del presidente del candidato, por qué el pueblo dominicano paga ese dinero a través de esos contratos que nos entrega la Contraloría. Vamos a armar una comisión de investigación, fue lo que solicitamos en el Congreso, se nos negó 10 veces. O sea, cuando tú ves eso, tú dices, o me frustro, sí, o detengo el trabajo, como la interpelación al procurador. ¿Por qué vamos a interpelar al procurador? Bueno, porque hay procedimientos que él debió de esclarecer cómo se produjeron. Usted no puede decir como Procurador General de la República que usted tiene una labor de espionaje en contra de una magistrada. Primero, porque el espionaje es ilegal. En segundo lugar, porque usted no tiene una orden y una investigación abierta contra esa magistrada, que es jueza de la Suprema Corte de Justicia. Entonces es una aberración. Cuando dijimos, vamos a traer al Procurador General de la República, vamos a preguntarle también porque hay pruebas que están dentro del expediente de Odebrecht que hemos leído y no han sido procesadas para la acusación de los 6 imputados que están dentro del proceso en este momento. ¿Y qué pasó? Se nos negó más de 10 veces. ¿Por qué? Porque hay un control absoluto. Cuando en cualquier país del mundo lo más natural es que un funcionario vaya a rendir cuentas y a someterse a la observación del Congreso. Estados Unidos parece que va el impeachment y en España y en toda la sociedad democrática, aparte de esa renovación que debe hacerse dentro del Congreso, es precisamente eso, debe haber una moción de censura. Si el Congreso decide interrogar a un funcionario público que ha designado el Poder Ejecutivo y ese funcionario en esa interpelación se puede percatar de que no tiene ningún tipo de capacidad o que le está mintiendo, le está fallando en sus funciones públicas al país, el Congreso debería solicitar la destitución y tiene que solicitar esa destitución. El presidente de la República, por ejemplo, va y rinde cuentas cada 27 de febrero y tú dices, pero ¿qué rendición de cuentas es esto? Esto es yo pararme a dar el discurso que yo quiero, el mensaje que yo quiero, sin preguntas. Y no debe ser.
Los congresistas deben tener la oportunidad de preguntarle al presidente de la República, porque es el primer mandatario, no está por encima de la ley. Lamentablemente es que nuestra joven democracia todavía no hemos desconstruido esa figura de presidencialismo, autoritarismo, van muy ligadas y hay que comenzar a desmontarla. Hay una buena coyuntura y hay una sociedad distinta que está reclamando más cosas y hay una juventud y hay una generación que quiere ahora más respuestas que antes. Yo pienso que eso va a ayudar mucho a nosotros poder comenzar a transformar y darle más fortaleza al Congreso Nacional. Faride, estamos viendo un proceso en el cual la sociedad civil, el propio PRM Sí. ha sometido o va a someter instancias por el tema de los ministros, superintendentes, hasta miembros de la Junta Monetaria en campaña, el gasto excesivo, aún incluso con lo que se está declarando. Uno compara lo que está gastando el PLD versus el PRM y es un abismo. Totalmente. Y todo el mundo sabe que lo que se está declarando no es verdad ni sombra de lo que se ha gastado en campaña, porque uno sabe lo que cuesta un spot y lo que cuesta una página entera de periódico Y una valla. y una valla. Entonces, ¿qué tú opinas de todo esto, Farideh? Porque entonces a ustedes les va a tocar también como oposición. Totalmente. Aparte de los eventos que hacen y todo, y la movilización, yo decía eso el otro día, o sea, aquí la Junta Central Electoral tiene un gran trabajo que hacer. Yo sé que tiene muchísima presión también y uno espera que hagan lo mejor, ¿verdad? Pero definitivamente nosotros tenemos que ver lo que está pasando ahora y hacer una especie de proyección a lo que puede pasar en mayo. Aquí estamos hablando de una precandidatura presidencial de 4 semanas, donde lo que se reporta, que no necesariamente es lo real, a la Junta Central Electoral son más de 260 millones de pesos. Y yo decía el otro día, si eso es para ganar una candidatura interna a otro candidato de su partido, ¿qué va a pasar con esa persona que hasta el otro día fue ministro de Obras Públicas y que tiene en su equipo de campaña a todos y cada uno de los funcionarios importantes del gobierno que han dejado de trabajar para dedicarse a una campaña proselitista interna? Si con ese despliegue de ayuda del gobierno no se puede inferir que hay recursos del Estado, entonces estamos en una sociedad donde todos somos personas que no tenemos capacidad de raciocinio o nos están limitando la capacidad de raciocinio para poder hacer inferir de que, ok, tú tienes el gobierno completo trabajando y no estás utilizando recursos del Estado. Y eso es para una campaña interna. ¿Qué va a ocurrir cuando vengan las elecciones de febrero a la alcaldía, por ejemplo, y a las regidurías, o las elecciones presidenciales y congresuales de mayo? ¿Cuánto dinero más? ¿Y quién va a limitar? ¿Quién va a fiscalizar que los recursos del Estado no sean utilizados? Porque tú ahora mismo ves, el otro día me topé con 2 camionetas del Ministerio de Obras Públicas trabajando en campaña proselitista y lo ves, y la gente lo sube a las redes y no pasa absolutamente nada porque no hay un régimen de sanciones. Hay que ponerle un límite, porque si nosotros queríamos aprobar una ley de partidos políticos y una ley que reformara el sistema electoral dominicano, era precisamente para que las reglas de juego cambiaran. Pero la oposición política, por más esfuerzo que haga, estamos en una gran desventaja. Y la ley nos garantizaba que hubiera una mayor ventaja, o por lo menos más equidad dentro del proceso. Es lo mismo que pasa cuando tú prendes el canal de la televisora estatal, que la propia ley que crea y que dispone la reglamentación dice que en campaña proselitista todos los partidos deben tener el mismo acceso a ese medio. No hay un solo anuncio de la oposición política. Todos los anuncios son del gobierno dominicano. ¿Para qué? Para promover la figura de su precandidato, porque hay otro precandidato que parece ser que no es del partido de gobierno, a pesar de que es el presidente del partido. O sea que es una situación muy incómoda y que vamos a pelear muy en desventaja nueva vez. Por eso hay que ratificarle a toda la dirigencia del Partido Revolucionario Moderno y a todas las personas que se sienten indignadas, que se sienten en este despilfarro, burladas también por el gobierno que no da respuesta a los ataques de corrupción, a la desigualdad y a los problemas que tenemos en el país. Porque cuando tú haces encuestas, tú sabes, el principal problema que tenemos cuando tú le preguntas a la gente es que no hay empleo. No hay empleo. ¿Qué vamos a hacer en 20 años? Llegó el PLD, está gobernando del 96 al 2000, 2004 2020. En esos años se puede lograr transformación a través de política pública. Aquí no ha habido más inclusión, ha habido más desigualdad. Hay una crisis de empleo fuerte. Sin empleo la gente no puede progresar, no puede tener movilidad en una sociedad. Sin empleo, y la gente ya lo está identificando, claro, porque hay tanta corrupción, hay tanta impunidad que no permite que los sectores productivos nacionales sean los generadores de empleo.
Incluso se traslada al Poder Ejecutivo, donde crea una entelequia dentro del sistema administrativo para convertirse en el principal empleador, porque cree que eso es una forma de fidelizar a la gente. No hay un solo problema que sea resuelto desde el punto de vista de las necesidades básicas, ni de agua potable, ni de luz eléctrica a pesar de Punta Catalina, exacto, ni de tránsito, ni de delincuencia. Estamos con más delincuencias, más vulnerables que hace 20 años cuando llegó el Partido de Liberación Dominicana. Y en caso del Distrito Nacional es obvio, del 2002 hasta la fecha han tenido la senaduría del distrito. Desde el 2002 hasta el 16 tuvieron la alcaldía. Y en el Distrito Nacional quizás sea una de las zonas más golpeadas. Entonces, todas esas cosas es lo que realmente, cuando yo veo el despilfarro de dinero, 260 millones de pesos en 4 semanas. Eso es lo que dice. Lo que dicen, lo que uno ve, el bombardeo a través de las redes, proyectamos a mayo, con cuánta desventaja vamos a luchar. Entonces, lo único que nos queda es salir a la calle, es trabajar de manera constante, poner el corazón, educar a la gente y decirle a la gente y enseñarle al PLD que la gente vale más que la monetarización que ellos quieren hacer con uno. Hay mucha gente con dignidad que se despierta diariamente a construir patria en la República Dominicana. Yo sé que son más. Entonces, apelar a la gente y tratando de dejar el clientelismo a un lado, aunque tengamos que hacer mucho más trabajo. Diputada, como oposición, a veces la gente dice, bueno, que el PRM es como un poquito lento, no se siente. Uno ve el rol que usted juega y dice, bueno, que tenemos a Faride, tenemos a Leonardo Faña, pero como que los demás uno que no lo siente tan activos. Sí, yo creo que sí. Mira, este bloque del PRM, por lo menos en la Cámara de Diputados, hay varios diputados que han hecho una labor. Lo que pasa es que luchar contra el gobierno se hace un poco difícil. La propaganda, la forma en que manejan las redes sociales, silencian muchos de los reclamos. Tú tienes a Wellington Arnaud, por ejemplo, dentro de la Cámara, que ha sometido también interpelaciones y algunas fiscalizaciones importantes, así como algunos proyectos, que es precandidato presidencial ahora. Tienes a Francisco Javier Paulino, que es mi compañero en la Comisión de Hacienda. Tienes a Agustín Burgos también, que se ha incorporado sobre todo con el tema de salud y la reforma a la seguridad social. Tú tienes a Robinson Díaz de Santiago, tú tienes a Elías Báez, que ha sido una voz también importante, tienes a Gloria Reyes con el tema de los derechos de las mujeres en la República Dominicana. Sí hay, con el tema de las cuotas, de la participación y de lo que pasó con la ley de partidos políticos. Sí ha habido un, yo creo que este bloque ha estado muy compacto en eso, tengo que defenderlo, pero lamentablemente la desventaja que llevamos limita mucho la exposición que podamos tener. Por eso yo digo que hay que trabajar el doble para nosotros poder seguir, pues yo creo que tratando de que el camino sea un poquito mejor al final. Ya no hay voto de arrastre. Gracias a Dios. Ni Faride necesita buenos diputados, ni los diputados eran los que apoyaban al senador o la senadora. Es decir, eso es aparentemente una ventaja para ti, porque además se podrá votar por un diputado de un partido y se podrá votar por ti. Aunque yo quisiera que todo el mundo votara por los diputados de mi partido, ¿verdad? Para que tuviéramos un Congreso un poquito más equilibrado. Pero sí, yo digo gracias a Dios porque hay una parte importante. Cuando se elimina este arrastre, ya se logra que el candidato o la candidata senadora haga el trabajo de campo que tiene que hacer, salga a la calle, asuma su compromiso con la gente, dé la cara y tenga que responderle a la gente. Porque lo que estaba pasando, y la mejor expresión de eso es lo que tenemos en el Senado ahora mismo, salvo raras excepciones. Lo que está pasando es que muchos de esos senadores son con liderazgos inorgánicos, que están ahí y no representan a sus demarcaciones. Y la gente dice, ellos no han vuelto, no han venido, porque realmente nunca trabajaron para asumir un compromiso con ese electorado. Y están ahí representando nada, lo que la boleta electoral le favoreció en ese momento. Y quienes de donde se sustentaba realmente el liderazgo eran los diputados. Entonces, eso es importante. A mí me encanta eso, porque eso sí es lo único que te hace ser político, lo único que te hace asumir el compromiso, comportarte de manera honesta, digna, quizás transparente, sobre todo en las posiciones que vas a tener, es cuando tú logras que la gente crea en ti y tú crees que con esas personas tú puedes lograr realmente transformar las cosas para bien. El político tiene dos opciones, o destruye o transforma.
yo soy de las que se anota en la transformación y sé que muchas personas más también lo hacen. Y en eso de la eliminación del arrastre yo sé que va a ser importantísimo, porque para nosotros la oposición política se abren las puertas para tener, yo calculo, mínimo 15 senadores o senadoras en esa alta Cámara. Eso sería importante. Importantísimo. Porque es que tiene que haber contrapeso contrapeso de los poderes. Claro. Yo creo que 15 senadores mínimo nosotros tenemos capacidad de poder lograr en esta coyuntura. Y eso es sumamente importante por el control que debe asumir el Congreso frente a las instituciones del Estado. A nivel de sondeo, ¿cómo andan los numeritos de Farideh Raful? Me imagino Mira, que cómodo, pero dame yo una no idea. quiero hablar de sondeos ni de encuestas en estos momentos, porque todos los días sale una del PLD y ahí uno está disparado, que no sabe qué. No, nosotros muy bien, realmente mejor de lo que pensábamos en todas las circunscripciones, muy bien. Pero yo soy una persona que nunca se ata a las mediciones ni a las encuestas. Mi encuesta final es el día de las elecciones. Estamos trabajando desde el punto de vista electoral para la movilización de ese día, La que logística. es muy importante, y para que la gente acuda en masa, también emitir nueva vez un voto de confianza. Las mediciones a mí me sirven para saber dónde puedo fortalecer algunas cosas, pero yo no me llevo mucho de eso. Yo ni con los chismes, ni las mediciones, ni las encuestas. Yo creo que uno no se puede distraer en el camino y que el trabajo es que va definiendo, y vamos con todo y con mucha fe en Dios apostando a que la senaduría del distrito recaiga en el Partido Revolucionario Moderno y que tenga rostro de mujer. Yo creo que sí, yo creo que por los potenciales ganadores en el PLD dudo que puedan ganarle a Farideh Raful. No, pero que irónicamente también tú compactas apoyo del mismo PLD. O sea, yo Yo conozco necesito- muchos PLDistas que dicen, no, mi diputado Yo de no, Farideh, no, porque yo siempre le digo, mi apoyo y mi base social es mi partido, Sí. pero se necesita a todos los ciudadanos y ciudadanas Sí. del Distrito Nacional, sin importar ningún Hay tipo. muchos de PLDistas que van a PLDistas. votar por Farideh Raful. Ojalá, y reformistas y de todas partes que vengan y voten y que nos ayuden a construir realmente una senaduría para el Distrito Nacional, y que podamos nosotros hacer las transformaciones como proyecto colectivo, no como Farideh por Farideh. Farideh, muy agradecido. A ustedes Yo sé por que invitarme Farideh siempre. tiene muchísimas Sí, actividades. mañana me voy medios de para Nueva comunicación. York, mañana me voy para Nueva York a una actividad que me tienen los dirigentes del partido allá también, así que... Bueno. Muchísimas gracias, Farideh. Gracias. Nos vamos a comerciales, amables televidentes, ya a la recta final del Telematutino 11.